Pues vamos a estar buscando aquí con hermanos, con Miguel, con uno de ustedes, que ayuda a arrancar en cuanto si por algún motivo hubiera algún problema, pues nos establemos como aquí. Y muchas gracias. Las actividades el día de hoy, estamos ahorita en la parte de las 4 sesiones de reconocimiento, ¿no? de dónde estamos, ahorita, ¿no? Y bueno, antes de arrancar. Buenos días, mi nombre es Carlos López, soy regidor del ayuntamiento. Carlos, mucho gusto. Muy bien, ¿conoce a todos? No tengo el gusto. Maestro, soy mi director, pero hace muchos años. Gracias por venir. Buenos días, a Armando Lara, director general del Comité de Planeación del Estado. Buenos días, Juventino Pérez, director del Instituto de Planeación Urbana y Miguel Ángel Martínez, vicerrector de UABC. Arturo Arballo, estamos del lado empresarial y participamos en la comunidad internacional y como vicepresidente del Comité de Fundación Yo soy Carlos García. Pues vamos a estar buscando aquí con hermanos, con Miguel, con uno de ustedes, que ayuda a arrancar en cuanto si por algún motivo hubiera algún problema, pues nos establemos como aquí. Y muchas gracias. Las actividades el día de hoy, estamos ahorita en la parte de las 4 sesiones de reconocimiento, ¿no? de dónde estamos ahorita, ¿no? Y bueno, antes de arrancar. Buenos días, mi nombre es Carlos López, soy regidor del ayuntamiento. Carlos, mucho gusto. Muy bien, ¿conoce a todos? No tengo el gusto. Maestro, soy mi director, pero hace muchos años. Gracias por venir. Buenos días, a Armando Lara, director general del Comité de Planeación del Estado. Buenos días, Juventino Pérez, director del Instituto de Planeación Urbana y Miguel Ángel Martínez, vicerrector de UABC. Arturo Arballo, estamos del lado empresarial y participamos en la comunidad internacional y como vicepresidente del Comité de Fundación. Yo soy Carlos García. Soy parte de la UABC en la coordinación de los proyectos de la Gran Misión y soy asesor de esta mesa. Buenos días, mi nombre es Paula Garzón y soy la coordinación de directores del Ayuntamiento de Mexicali. Buenos días, mi nombre es Gabriel Estrada, trabajo en el Centro de Estudiar Consultor en la IEC. Buenos días, Miguel Ponce, de Secres Universidad, coordinador de proyectos. Buenos días, mi nombre es Norma Sánchez, soy parte de la Secretaría de Proyectos de Puerto Rico. Gracias. Bien, pues. La agenda para el día de hoy, tiene una agenda ayer nomás, ayer la vi, Sí. me mandaron, porque lunes, ¿verdad? Lunes, no que a lo mejor ya la cambiaste porque eso parecía la agenda de la vez pasada. No, si quieres otra, y si no, vamos a los elementos de las 14 sesiones y de ahí tomamos el punto, ¿no? que nos toca. Un poquito, ¿no? de la presentación a propósito de objetivos de la mesa, fue lo que vimos la vez pasada. Presentación de diagnóstico, ya lo vimos la vez pasada. ¿Sí? Y ¿qué otro punto tenemos ahí? La agenda. Podemos recordar tantito para recordarlo para los que estuvimos y los que van llegando, cuáles son los propósitos y objetivos de la mesa. Ponemos esa Una mejor comprensión de lo que es el desarrollo municipal y una mejor capacidad para prevenir. 2. Una estrategia política. Un plan articulado de acción para emprender el desarrollo municipal. 3. Implementación. Una oportunidad significativamente mayor de lograr una
gustaría que presentarte una figura en lo específico para esta mesa, para recordar, y ya nos vamos al tema, ¿no?, de que se desarrollará ahora. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, en ese marco, con ese objetivo de la generación de este documento, que nosotros tenemos que entregar, estaremos centrados en que este es un comité. Vamos a tener la responsabilidad de preparar para la administración municipal, a las empresas privadas, en general a la comunidad, para el cambio gradual del modelo de desarrollo espontáneo al modelo de desarrollo sustentable, que se plantea como propósito fundamental en el proyecto de la ciudad de la misión. Carlos, ayúdanos a... A mí me parece que esto es muy importante, porque lo que se está pretendiendo es modificar todas las formas en que estamos construyendo el desarrollo. Y la forma de individualizar lo que está sucediendo ahorita, que le llamamos nosotros un modelo de desarrollo espontáneo, es que la gente está trabajando sin una visión compartida hacia el futuro. Cada quien tiene su propia visión y actúa conforme esa propia visión. Gran parte de esa visión está conteniendo intereses personales, y muchas veces los intereses personales entran en conflicto con otros intereses. Los vemos en las propias empresas. Las empresas están compitiendo de una manera despiadada por el mercado. No comparten el mercado de una manera racional y cooperativa, ¿verdad?, que les permita agarrar su propio nicho y lograr sus propias ventajas competitivas, ¿no?, sino que pues, se van a un aspecto de competitividad, que es agarrar el mercado. Lo vemos en el comercio, cómo está ahorita la competencia entre las grandes cadenas nacionales de mercados, ¿verdad?, de comercio en general, y cómo pues, muchas de ellas están teniendo conflictos económicos bastante fuertes por crecimiento para abarcar mayor mercado, pero también por la competencia de las otras organizaciones. Y lo que se está buscando en esta cosa es que cuando se empiezan a enlazar los esfuerzos, se producen ciertas condiciones de desarrollo que permiten que la gente adquiera la competitividad sin tanto riesgo de competencia, sino que establece formas de manejarlo. Lo veíamos en desarrollo urbano, en los ejemplos que se dan en la constitución de reservas territoriales, donde todos los desarrolladores comparten la misma porción y hay ahorros significativos para la operación de la ciudad, que finalmente pagamos todos, y para las empresas de los desarrolladores. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que manejar. Algunas de las cuestiones con que terminamos aquí es que tenemos que innovar socialmente para cambiar las formas de hacer las cosas, y eso implica capacitación, implica discusión pública de los aspectos que se están manejando, como se está realizando en este programa de Gran Visión, que consideramos que es una puntita de lanza para la innovación en nuestro municipio. Finalmente, el propósito de esta mesa en particular pues es cómo lograr ese cambio de visión en la gente, cómo hacer que participe y que empiece a interesarse por buscar formas de cooperación y formas de enlazar intereses o de complementar intereses de tal manera de lograr ahorros en el proceso, mejor calidad y pues al mismo tiempo una mejor retribución específica para las propias empresas. Veamos que tenemos tres niveles de organización. Lo que es la sociedad tiene que cambiar, tiene que haber innovación en la sociedad.
tiene que haber innovación en la tecnología, las formas de hacer y de presentar productos al consumo, ¿verdad? Y por otro lado la transformación gubernamental, en donde se está priorizando aspectos de transparencia y aspectos de participación comunitaria en las decisiones. No sé qué más. Muy bien, ¿hay alguna otra tribuna después de esto? Sí. Bueno, va. Me gustaría que pudiéramos resumir, vamos al anterior, específicamente, ¿no? O sea, aquí dice, usted tiene la responsabilidad de preparar para la administración municipal a las empresas privadas y en general a la comunidad para el cambio gradual del modelo de desarrollo espontáneo y del modelo de desarrollo sustentable. Tenemos que preparar un documento que nos pueda decir por dónde nos vamos a ir para irnos a un modelo de desarrollo sustentable. En lo específico, este comité, vamos a ver que sigue, ahí yo pongo 3 elementos y en lo específico para poner un poquito de, si me ocurre que a lo mejor hagamos una norma que nos ayude a hacer una protocolo, a lo mejor la antigüita no ya, cada vez que estemos aquí ponerlo ahí, todos los días en la sesión, porque veo esto así, veo 3 cosas importantes. Prioridad la parte de liderazgo efectivo. Ahí dice específicamente el gobierno y el miembro de la sociedad. Entonces, el punto 1 es, tenemos que encontrar algo que nos lleve, un modelo de organización que lleve a la comunidad a remediar la parte de liderazgo, en el gobierno y en el resto de la sociedad. 2, organizar las formas de comunicación social efectiva. Ese es el segundo punto aquí por parte de aquí esta meta. Tenemos que dejarlo. Tercero, impulsar la participación ciudadana. Para mí, las 3 puntos. Nosotros de ahí, por ejemplo, no sé, poder sacar ahí del primero, ahí tener las imágenes de los aspectos de innovación, ¿sí? Tener las imágenes de los aspectos de innovación para el futuro, ¿verdad? Yo diría, ¿cómo quiero ver la foto de Mexicali después, no? Son las imágenes, la visión, una visión visual, sería por eso. Una condicionante, ¿no? Que sea un interés armonizado, un interés que no nomás sea del lado del gobierno, sino que sea del lado del gobierno de la sociedad, ¿no? ¿A qué sigue? ¿Qué me ayuda a decir así en breves, 2-3 palabras o tomar de ahí lo que sigue mientras reglamos? Porque Miguel, ¿cuál es la carnita del reloj que sigue? La eficiencia y la eficacia de una organización consiste en un frágil equilibrio entre hacer los recursos con se cuenta y las formas de satisfacer las necesidades gradualmente con visión a largo plazo. Nadie comentaba que el cruce entre eficiencia y eficacia va camino a la excelencia, ¿no? De alguna suerte es lo que está marcando ahí, ¿no? Tratar de ir en la búsqueda de la excelencia. Un punto que no se alcanza, pero que de alguna suerte la búsqueda de ahí nos promete mejorar. Entonces, así le puedo poner la búsqueda de excelencia. Ahí va a estar este documento, que eso quiere decir esas palabras, ¿no? Bien. Tercero, el otro Miguel. Los perfiles aportados de funcionarios y la capacitación continua para la tarea de la administración municipal constituye una base fundamental para la aplicación de buenas prácticas. Todos los recursos públicos y el ejercicio de la política laboral y las actividades cotidianas. Como los perfiles para esto, ¿no? Sí. Bueno, habría que revisar, siempre la parte comparativa es muy
habría que revisar, por ejemplo, de los municipios que son exitosos. No necesariamente necesitan tener un genio, pero analizar alguna comparación para ver qué características son deseables. Y yo incluiría, digo, si se puede, yo sé que es difícil, pero es una propuesta. Y eso es algo que normalmente con los funcionarios de la federación siempre hay mucho conflicto. Yo me gustaría que algún día en este país, antes de que se asumieran su cargo, darles una paseadita a los funcionarios por el territorio nacional. Pienso que antes de que asuma un funcionario su cargo, pues darle un curso en las universidades de agrado, para que conozcan por lo menos. Entonces, si podemos armar algún perfil remedial y podemos pedirles que lleven un curso de una semana o 2 semanas, yo pienso que se van a sensibilizar mucho con la visión misma que ya está en la producción. Sería cómo llegarle a los presidentes queremos. Entiendo por ahí, digo, por la parte del cómo, ¿no? Y pienso que sí. Pero no les he enfocado a tener los perfiles definidos del funcionario del futuro, ¿no? Por ahí entendería eso. Sí, pero lamentablemente, o sea, yo pienso que lamentablemente el perfil de un político nosotros en un documento no lo vamos a poder definir. No lo vamos a poder poner como requisito. A lo mejor, si ya están yo creo que podemos tener un perfil específico, como va en una organización y procedimientos, de luego que no vamos a poder llegar a eso. Estamos hablando de una cuestión de bastante demasiado específica. Yo diría que sería el perfil genérico, ¿no? O sea, tú tienes algunas competencias genéricas y algunas competencias específicas, ¿verdad? Entonces muchas veces puedo decir, hablas de las competencias genéricas, va a ser mucho más fácil para esta mesa. Las competencias específicas, desde luego que no, o sea, sí lo entiendo. Claro, estoy siendo demasiado ortodoxo. O sea, ¿qué perfil debe tener el tesorero? ¿Qué perfil debe tener el secretario? Desde luego que no vamos a llegar a esta mesa, sino más bien cuáles son las competencias genéricas que debe tener en términos de la conciencia social, en términos de la capacidad de planeación, en términos de este tipo de características y actitudes que debe tener. Yo lo entiendo por ahí, ¿no? O sea, de uso de características competencias genéricas, no específicas. La palabra competencia se me hace muy pertinente. Habría que ser muy cuidadoso porque es la selección de los candidatos siempre nos rebasa, ¿no? Hay que nos queda pero nos rebasa, pero sí tenemos que pedirle ciertas competencias y habría que encontrar alguna palabra más certera en términos de capacidad. Sí, aunque está hablando de funcionarios, ¿no? A final de cuentas lo que son las autoridades pues se van a través de procesos de elección, ¿no? Entonces, presidente municipal, los diputados, el gobernador, se van por otro camino. Estos son los que entiendo que eso es con el afán de poder apoyar a las autoridades cuando van a hacer la designación de funcionarios, ¿no? Entonces, bueno, porque a veces que el funcionario tiene estas características, competencias, y como se les quiera llamar, de alguna suerte como una parte de los requisitos mínimos o los requisitos recomendables para eso, ¿no? Finalmente, esa parte de ahí sí es una decisión discrecional de la autoridad, ¿no? De un alcalde de nombrar a sus directores o secretarios, pues es una decisión discrecional, pero tendrá él ya algunas características. ¿Pero debería de ser eso? Sí, pero yo pienso que, por ejemplo, hay temas muy delicados en términos de formación profesional. Un funcionario sí debería tener por lo menos una licenciatura en Derecho y no dejar dudas etcétera, porque siempre aprovechan para que física, matemáticas, biología, preparación superior, media superior y todo lo que pero eso ya existe. Yo entiendo que ya debe existir, si tomamos en cuenta el ordenamiento mexicano, ya debe existir una organización que te dice eso, ¿no? Que te dice que tal vez un tesorero debe coger un título de contador público, de colegio como licenciado. En algunos casos, ¿no? O el del departamento jurídico que sea abogado. Hay algunos que, en todas partes, hay algunos cargos que de alguna suerte ya tienen una profesión preestablecida y algunos otros no. Entonces, esa parte de ahí creo que debe de existir ahí. Yo siento que aquí tendría que ser más bien, insisto, la parte genérica, porque yo creo que estamos, finalmente, vamos a poner un ayuntamiento. Un ayuntamiento es una organización.
como tal existe una cultura organizacional, y para una cultura organizacional, a lo mejor en el plano de una empresa, pues tú requieres personas que tengan ciertas características, ¿verdad? Para que se adapten a esa cultura organizacional, ¿sí? O sea, entonces, esto tendría los perfiles de esa gente para que pueda hablar de esa cultura organizacional que estamos esperando en los próximos años de un ayuntamiento, así tanto como ejemplo el ayuntamiento, ¿no? Entonces, habrá gente que a lo mejor tenga algunas características positivas o negativas, o como sea, pero a lo mejor no entra en esta cultura organizacional que se espera del ayuntamiento, ¿no? De hecho, esto sucede en las empresas, las empresas puede haber alguien muy valioso, pero de alguna suerte, si no es algo en ese momento, esa cultura organizacional, lo que esperan de los perfiles de profesionistas, pues a lo mejor no ensambla, ¿no? Yo lo veo por ahí, ¿no? Sí, yo creo que la tarea que pensó este documento, pues tarea no, a mí me gustaría opinar, hay que aclarar algo que creo que en general nos confundimos, y aquí creo que lo entiendo también que se confunden, es una cosa es un político y otra cosa es un funcionario público, ¿no? Desafortunadamente las normas que se revuelvan entre el político que anda ocupando puestos públicos y de repente funcionarios públicos que se quieren brincar a la política, ¿no? Que creo que son cosas completamente diferentes. Yo lo que creo que a lo que deberíamos de tender aquí es sí a profesionalizar la función pública, ¿no? Aquí los vecinos, los americanos nos dan el ejemplo, tienen funcionarios por 10, 15, 20 años y llegan a ser realmente expertos en la materia. Aquí cada 3 años, por hablar del ayuntamiento, estamos cambiando de las cabezas de primero, segundo y tercer nivel, y con todo respeto no saben ni a qué llegan, pues vienen aprendiendo el segundo año más o menos sus funciones. Y te das cuenta cuando tratas con funcionarios del ayuntamiento que tienen 3, 4 administraciones, cómo saben todo perfectamente, son los expertos, son los que, vamos a decir, nos representan esa eficiencia o esa eficacia, ¿no? Que son los que realmente hacen funcionar al ayuntamiento, ¿no? O a la administración pública, más bien dicho. Entonces sí, yo creo que debemos de tender a pedir que los gobiernos no cambien de funcionarios tan fácilmente a las cabezas. Un ejemplo del que estamos viendo es el de servicios públicos en el ayuntamiento. Ese, desde que entró, como venía con la experiencia de 3 años, ya sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer. De ahí en fuera todos los demás no sabían muchos no tienen ni siquiera experiencia en una administración pública. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Es un año aprender, el segundo año a ejecutar lo aprendido, el tercer año pues se están despidiendo, ¿no? Desafortunadamente más o menos esa es la dinámica. Entonces yo creo que debemos de tender a tener funcionarios profesionales y que se les evalúe de alguna otra manera, se les evalúe su desempeño, pero sí como sociedad, como universidad, como empresas privadas, tender a pedir eso de nuestros gobiernos, ¿no? Lo que pasa es que tú lo ves en los contrastes con las universidades, ¿no? Donde en las universidades, por ejemplo, finalmente, por las circunstancias que seas, es, como se dice en el medio político institucional, ¿no? Las gentes que estamos aquí traemos toda una trayectoria, y para ir ascendiendo, finalmente tienes toda una trayectoria, y difícilmente alguien llega a un lugar sin que tenga la menor idea. Digo, nosotros tratamos de coordinar de carreras de director de acá, entonces de buena suerte, pues vas teniendo una idea, bueno o malo, regular, como seamos, pero no llegas a un espacio desconocido. Son estructuras muy particulares de las escuelas, ¿no? Sobre todo de las universidades en general, ¿no? Entonces eso tiene sus cosas positivas, habrá alguien que tendrá pensar en sus cosas negativas, pero al final de cuentas sí, realmente no llegas a un lugar sin saber aún que a mí me tocó que me nombraran mi director y en un tiempo relativamente corto, pero si bien no tenía experiencia de director, pero sí sabía lo que después de 25 años. Sí, pero ya tenías un antecedente de la parte académica. Si te van a hablar de maestrías, de posgrado, o sea, ya lo tenías, ya no te fuiste a un macro mayor. Bueno, eso tiene sus ventajas, como tú lo señalas. Incluso a lo mejor no necesariamente que el funcionario repita, ¿no? Sino más bien, a lo mejor, bueno, habrá alguien que esté por debajo de este funcionario en el cual se están formando cuadros y de buena suerte tendrá ese porque realmente lo que sucede, por ejemplo, en el caso de las universidades, ¿no? O sea, es más, nosotros al revés, por precepto, nosotros nos vamos, ¿no? O sea, el director dura 4 años y puede pedir los 4 años y se va, y no vuelve a ser director, ¿no? Y así. Entonces, sí está previsto eso, no quedarte más tiempo el que debes, pero a la vez se van formando cuadros, ¿no? Entonces,
A lo mejor aquí pues es también profesionalizar, pero también formar cuadros, ¿no? Abajo de un director estamos un director o un jefe de departamento que tendría que irse formando los cuadros para eso. Y eso tiene sus ventajas, ¿no? Sobre todo que está muy hecho ya una cultura organizacional, ¿no? La desventaja es cuando las cosas no están funcionando y hay que hacer una reingeniería, pues aquí esto no cabe nada. Nada más hablando un poquito de esta estrategia, creo que es muy interesante, por ejemplo, en el caso de los IMIPs o planes a nivel nacional, parte de la estructura con la que fueron concebidos precisamente fue esta de la que estamos platicando. Es decir, para la designación, por ejemplo, del que tiene que ser el titular o el director, se tiene que formar una terna, la cual se somete a consideración de un consejo. Este consejo está formado por prácticamente de todos los sectores, es decir, el sector académico, el sector industrial, el sector comercial, el propio ayuntamiento, y ese consejo es el que determina de esa terna, la cual debe tener pues ciertas características, pues quién va a ser el titular. Entonces esa es una estrategia con la cual funcionan pues, prácticamente todos estos institutos a nivel nacional, e inclusive he retomado de organizaciones internacionales, ¿no? Donde para definir la cabeza o la dirección, pues cuando menos tener una terna que tenga un perfil, y de ahí vamos a decir pues quién es el que cumple con las expectativas que se tienen. Pero por otro lado, lo interesante es, por ejemplo, en el caso aquí del INVIP, mi predecesor, el arquitecto Inocencio Cuellar, pues tuvo una permanencia de 8 años al frente del instituto. Eso precisamente permite garantizar esa continuidad transtrienio o transexenio de una planeación, de una visión a largo plazo. Entonces, así como yo creo que es muy prudente y es muy bueno, el periodo dura 3 años, pues pero a los 3 años se vuelve a someter a evaluación, se vuelve a armar otra terna, pudiera participar el director o pudiera no estar, somete a consideración y pudiera volver a asignarse como titular, se podría darle esta continuidad. Otra vez se repite el proceso, pero por lo menos se puede garantizar que si cualquier funcionario está haciendo un buen trabajo, pues pueda permanecer, porque es cierto, el problema eso de que cada 3 años tenemos que estar reinventando el municipio, reinventando las políticas, pues la verdad es que nos tiene detenidos, no estamos así empantanados en cuanto al desarrollo, y tenemos prácticamente cada administración tiene que arrancar desde cero, pues tiene que empezar otra vez, porque de repente hasta lo básico, hasta la información de repente se pierde de un cambio de administración a otra. Ya no voy a decir el trabajo que se ha avanzado, o de repente las políticas cambian, ¿no? Las iniciativas que traen la administración cambian y de repente cambia el rumbo de lo que se tiene. Parte de lo que tendría que hacer o tiene que hacer en este caso el IMIP es garantizar esa continuidad en materia de planeación urbana, que es particularmente para lo que está conformado este instituto, pero sí pensar en que a lo mejor no nada más en planeación urbana, sino en todas las acciones que se hagan para el desarrollo del municipio, pues que se tenga una política similar, ¿no? Que es como ahorita está funcionando el instituto, una política de trabajo que permita precisamente cada determinado tiempo, o sea, los 3 años, evalúas la participación, el desempeño de ese funcionario. Sabes que no se cumple con las expectativas, bueno, pues con permiso, ¿no? O sí se da y está garantizando a lo que se quiere llegar, pues vamos a darle continuidad. La figura, por ejemplo, la cual no tenemos aquí, de la cual se ha hablado, de la administración, del administrador de la ciudad, aquí en Estados Unidos, pues es muy importante, porque hay administradores de la ciudad que pueden durar 15, 20, 30 años, ¿no? Mientras el presidente municipal entra y sale, el que se encarga de la administración, del funcionamiento de la ciudad, pues él ahora sí que tiene todos los hilos o tiene toda la información para garantizar esa continuidad. Es muy desgastante y es muy caro precisamente que se esté reinventando las políticas de desarrollo de los municipios o de los estados cada 3 o 6 años. Entonces, yo creo que hay ya algunas estrategias que están funcionando que a lo mejor pudiéramos replantear o retomar e innovar en el funcionamiento. O sea, no podemos quedarnos con este sistema permanentemente, algo que se ha venido arrastrando pues históricamente, ¿no? Durante muchos años, y que nos ha provocado un rezago en muchas áreas, ¿no? No en todas. Va, muy bien, creo que por ahí eso es lo que nos están planteando Miguel y mi hermano, ¿no? Hermano. Sí, no, de alguna manera poner, como dijo el tocayo Miguel, ciertas competencias, y incluso yo propondría de alguna manera evaluar el desempeño de manera intermedia, para que cuando haya buenos funcionarios o políticos, los funcionarios cuando sean buenos, pues que permanezcan lo más que se pueda,
pero cuando hay un mal manejo, pues terminan rápidamente. Aparte de los por aquí, yo creo que estamos comentando dos cosas, ¿no? Uno que y estoy de acuerdo, ¿no?, en profesionalizar los cargos de la gente que llega a encabezar las dependencias. Y otro también es de que el trabajo que haga esta mesa, que se le dé seguimiento, que no quede como un documento más, que se guarde en alguna biblioteca o en un archivero y hasta ahí quede, sino que tenga vinculación con los planes de gobierno. Ahorita que se habló de la administración de la ciudad del 17º, con Jesús González se creó la figura del administrador de la ciudad de la ciudad. Bueno, que fue Raúl Ex, el actual oficial mayor. Pero cuando llegó el que sigue, pues se te quitaron la figura de administración del administrador de la ciudad. Ahí era la idea de tener una persona que estuviera como vinculado con todo y que le diera seguimiento, pues, de largo plazo, ¿no? Pero el cargo duró 3 años. Entonces realmente faltaría modificar algo a nivel constitución. Y vamos a ver un ejemplo interesante que aquí va muy ligado con esto. O sea, si uno dice, bueno, y ¿por qué está planito? Porque hay gente que llega que a la tiene prepa, ¿no? Y pero trabajó muy bien en las campañas, de todos los partidos, no creo que no es de alguno. ¿Y pues por qué lo tiene? Pues porque es confianza, le trabajó, y la verdad la gente cuando llega se lleva a la gente que le conceda su confianza o paga los pobres, ¿no?, que hubo en la campaña. Lo que sí es algo que lo regula, para empezar, es la ley orgánica. Por ejemplo, el artículo 13 que dice para ser titular de cualquier dependencia, después del Poder Ejecutivo, ser mexicano por nacimiento, tener 25 años, ser mayor de 25, estar en pleno uso de tus derechos y lo demás que señalan, dicen los reglamentos correspondientes. O sea, déjame ver, no dice ni siquiera que sepa leer y escribir, la verdad, así te lo dicen. Y si nos vamos, por ejemplo, a la ley orgánica, por ejemplo, cuando te habla de eso, te dice todos los cargos y dados excepciones, el secretario general del gobierno y el procurador. Eso se lo da aparte, porque eso viene inclusive en la Constitución. O sea, está interesante. Y si te vas a la ley orgánica de la Procuraduría, ahí sí te establece. O sea, no puedo llevar yo a procurador, aunque sea cuate del que sea. ¿Por qué? Porque no soy abogado. Y te dice, y ahí es claro, para ocupar el procurador, dice, ser ciudadano, los bienes que ponen, pleno uso de los servicios, tener cuando menos 35 años, o sea, ya bien más que el resto del gabinete, y no más de 65, bueno, ¿por qué? Porque ahí poseer el día de designación título profesional de licenciado en Derecho extendido por autoridad de institución legalmente facultada, tener por lo menos 10 años en el ejercicio, o sea, todos estos no están sujetos a algún proceso penal o doloso. Y para el cargo de procurador y del secretario general del gobierno sí está muy regular, y ahí sí se dan cuenta, pues llegan gente con un perfil determinado, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley lo determina. A lo mejor no en otros, y sí nos ha tocado decir, oye, pero pues ese tipo está en la cuestión médica y este es un abogado, o viceversa, ¿no? Pues es que la ley no lo prohíbe, ni siquiera dice que sea una persona que tenga, que sepa leer y escribir. Aunque sea mexicano y tenga más de los 25 años, pues ya cumplió, ¿no? Y yo creo que ahí son dos cosas, ¿no? Uno, a lo mejor se pudiera dar una recomendación, que pues el ejemplo nos lo estaba dando como hicieron con la Procuraduría, pues que la ley orgánica. Finalmente, a lo mejor una de las recomendaciones de la Mesa de Innovación va a ser incluir en el artículo 13 de la ley orgánica que tengan cosas, que cumplan todos, así muy genérico, que tengan una carrera universitaria con 5 años de ejercicio, porque ahora salen menos de 30, ¿no? Acá de salir la carrera, me toca gente que entra y termina la carrera dentro, ¿no? Si es lo que esta mesa quiere, o sea, no sé, por consenso yo estaría de acuerdo, y esto de una manera ya queda en la ley, y pues ahí sí la puede, o sea, no queda sujeto a que el gobernador, o el alcalde, o el que sea, pues haga lo que quiera. Pues la ley ahí es muy clara, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en las ternas. De hecho, cuando estuve apoyando a Blake, estuve como coordinador de asesores con Blake, pues tratamos, primeramente no se pudo hasta la siguiente legislatura quitar, porque cuando son ternas, y entonces todo, y como se ocupas, normalmente ocupas una votación de 17 de los 25 diputados, y pues ningún partido los tiene, si es que negocian. Entonces, ¿qué sucede? La mera verdad. A ver, hagan ustedes. El uno es el que quiere el gobernador. Los otros dos, pues así como de favor ahí están haciendo el... Entonces, ¿qué dicen los demás partidos? ¿Lo quieres? Ocupas 17 votos y no pasa tu propuesta. Yo quiero de su procurador en Tijuana, a fulano, mengano. Y entonces, por eso se quedaron blindados. Con esa ley no hubo cambios, se dan cuenta con Alejandro González Alcocer. Y no puedes cambiar nada porque, oye, es que no está funcionando. Decía, ¿no? Yo no lo digo.
y tú no lo puedes cambiar porque lo primero que se ponen son todos los diputados, porque ya cada quien metió ahí su coto de poder, y sí es cierto, la figura fue el que quiso el gobernador, pero todo lo demás, todos los partidos metieron ahí a sus gentes de confianza y en fin, y no funcionó como se quiso, por eso luego se revirtió eso, y se dijo, no, ya no va a ser una terna, es facultad del gobernador y que la ponga, porque entonces eres presa de que para sacar la mayoría calificada, pues tienes que llegar a consensos, y luego ¿quién quiere hacer los cambios? Nadie, aunque no funcione, porque te lo cambian eso y te quitan también a tu personal. Yo creo que son dos cosas. Uno, dejar de tal manera contemplado para que haya una vinculación entre los trabajos que tengamos en la mesa de innovación y los planes de gobierno, que eso como se viene la compatibilización de la que les platicé la vez pasada, y otro muy orientado también a la gente, que el perfil del funcionario titular, y bueno, llegan en las leyes orgánicas, puede llegar a un nivel director y todo, que cumplan con un cierto perfil que se cree conveniente, para que no lleguen a aprender, ¿no? Como llega gente que te dice, es que yo quiero llegar a aprender, pues vete a la escuela, ahí pagas, aquí yo te pago, aquí yo no te voy a pagar para que aprendas, ¿no? Y que se maneje con un consenso de esta manera y con una vinculación muy clara. Pues yo decía que bueno que ya me dijeron que en la mesa central, ¿no? Ahí tienen diputados, porque si ellos lo toman como propio, es mucho más fácil que pase la propuesta de una reforma de ley, que finalmente es lo que se tiene que hacer. Y más si se tiene que hacer la reforma de la Constitución, pues no solamente la mayoría calificada, sino también es de la mayoría de los ayuntamientos, por lo menos 3 tienen que aprobarlo. Arturo, el siguiente párrafo yo creo que sintetiza gran parte de lo que están manejando ustedes, que es el servicio civil de carrera. O sea, que se ha sido planteado desde hace ya algunos años como la solución a toda esta problemática. Lo que la realidad es que no se ha instaurado el servicio civil de carrera más que muy poquitas dependencias, y realmente no se ha entrado en una especie de juego sindical más que y lo que mencionaste tú, Miguel, yo creo que es la base del servicio civil de carrera, que es la evaluación de desempeño. Que si no hay evaluación de desempeño, no. Y la otra situación es que no deberían de cambiar los funcionarios porque cambia la administración política de un municipio, de un estado. O sea, finalmente cambiarán pocos puestos, pero la estructura debería continuar. Yo considero que si los funcionarios se están desempeñando correctamente y hay una real evaluación de su desempeño, no deberían de tener por qué cambiarse. O sea, deberían haber puestos que tendrían continuidad, ¿no? Y que el resultado de su movimiento sería precisamente la evaluación del desempeño. Pero aquí no, aquí entra uno, como lo dijiste tú, ¿verdad? Entra con los que me apoyaron, con mis cuates, con el club de Toby, con cosas, y bueno, pues eso ya hace un contubernio en la administración pública. Ahora, si comparamos eso con la administración privada, en la administración privada no hay limitaciones para que el dueño diga. El problema es que la administración pública no debería tener dueños, o sea, todos somos sus dueños, y ahí es donde entra el otro aspecto de la participación de la comunidad. Si no hay transparencia en todos esos procesos para que la comunidad pueda manejar, pues entonces lo están manejando como si fueran propietarios de la administración pública. Yo creo que está claro, o sea, los dos puntos que se comentaron en el primero y el segundo, los tres nombres suman igual, luego primero, pues competencia de funcionarios y capacitación continua, probabilidad de desempeño. El segundo es la profesionalización de funcionarios públicos, que se resume en el servicio civil de carrera, ya está muy entendido ese nombre como tal. Pero bueno, puede ser como un sinónimo, la profesionalización de los funcionarios públicos que presentaban, ¿no? Pero otros comentarios. Tiene razón, más que por ejemplo en la administración federal que se implementó, está empezando a haber programas porque hay gente que llegó, ya que hicieron convocatorias, llegan los perfiles y todo, y pues de tantos de varones están llegando otros, o sea, no están blindados, ese es el problema, o sea, se quedó como a medio chiles, o sea, sí es cierto, para entrar, sacar la convocatoria, hicieron exámenes, llegó la persona y al rato le están pidiendo la renuncia para ver si meten otra gente. Esto por un lado. Y otro, que es lo que es la base de todo eso, la ley te dice que si hay pérdida de contrato le puedes pedir la renuncia. Aunque llegue y diga, ¿sabes qué? Esta persona pues tiene méritos y sacó premios y que ha sucedido, ¿no? Me han tocado casos de que ha sido el mejor funcionario evaluado,
pero llegó la persona y dice, es que no te tengo confianza. La pérdida de confianza, no importa que tenga los indicadores de evaluación más extraordinarios, es que no te tengo confianza a ti. Yo creo que la pérdida de confianza debe estar avalada por un sistema de pero es objetiva la confianza, ¿no? Digo, es subjetivo y no puede ser porque yo te perdí la confianza, me tienes que justificar la pérdida de confianza. O sea, yo no te estoy respondiendo, yo no estoy haciendo mi trabajo. Pues eso es una pérdida de confianza. Y si está haciendo la ley, pues hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque no puede ser posible que porque me dé la gana, yo te saque. Es el argumento del que se piden las renuncias. Sabes que trabajas muy bien, pero yo no te tengo confianza. O yo pienso que en la iniciativa privada es lo mismo, o sea, me toca ser director de una empresa y a lo mejor que está en el área comercial tiene muchos logros en los últimos 10 años. Y te puedo decir que la visión que traigo para otro lado, yo tengo un gallo que le tengo más confianza que al que está, que trae este background también. Yo pensaría que también puedo hacer un cambio, porque quiero, o sea, a lo mejor al que está excelente y todo, pero el perfil de conocimiento internacional a donde yo quiero ir, lo tiene, pues lo tiene mejor, y además pues bien integrado con un equipo donde estoy poniendo, donde ya está el contador y está soy director de negocio, voy en negocio, o lo voy a cambiar. Que es lo interesante ahí, ¿verdad? Que el director de un negocio, en este caso, pues el alcalde que tenga que decidir, podrá hacer cambios, más sin embargo, tiene que meter gente con el nivel de competitividad que se está pidiendo en la ley. Yo digo que eso se debe de valer, si no, pues todos están muy bien evaluados, llegas y es complicado también, es subjetivo la parte de integración de un equipo con diferentes ideologías y demás, aunque la suma da, pero creo que hay cosas que debían de valerse, pero bien regularitas, ¿no? Además, cuando entra en una administración, lo primero que le piden en los equipos de transición, yo estaba en varios equipos de transición, lo primero, hoy necesito la renuncia de todos a nivel director. Y ahí le andas pidiendo toda la cabeza, sabes que pues el que viene y a todo el mundo está su renuncia, señor. O sea, ¿cuál evaluación? Algunos aquí llegan acá para unas circunstancias, pero es la primera, o sea, dame la renuncia a todo el mundo por la pérdida de confianza. Ahora, solo de repente pues llegó el rojo y el amarillo y el azul, pues de repente eso se da, pero también salen los mismos partidos, eso va muy subjetivo a la persona y no va ligado, como bien dice, o sea, dime por qué le piden la confianza, ¿no? Yo digo que una empresa a su vendedor estrella o el que tenga mejor lo va a quitar, a lo mejor ¿por qué? Porque dan muchos resultados, pues es el que vende más, no lo va a quitar, es que no tengo mucha confianza, me vale un está dando resultados, ¿no? Ahora, eso es nuevo en la administración pública, lo que son los indicadores. Este año entraron por primera vez legalmente aquí en el estado, lo tengo desde el 2008, en los ayuntamientos pues tienen que meterlo ya porque ya la parte contable se lo están pidiendo, pero es algo que no se abre, ustedes no saben cómo están los indicadores, yo lo manejo porque no sé el sistema total de indicadores, y eso puede ser imagínense el momento que digas, o sea, a ver tú, procurador, tú vas a bajar cuántos puntos, ¿no? Y te estoy verificando, o cualquier otra cuestión, a ver tú el desarrollo social, tú dices que vas a reducir la pobreza alimenticia, aquí tengo de Coneval y cuántos puntos, ahora de ahí te van los 400 millones, 300, no bajó, pues quién sabe, a lo mejor está dando las despensas que lleva el político, yo ocupo para la gente que apoya y lleva la despensa, gente que no tiene pobreza alimentaria. Entonces no estás tocando el indicador, entonces va el funcionario. Todavía no hay una vinculación entre los resultados, pero ven es que entran los indicadores, falta depurarlos, porque también hay cada indicador que necesito tanto, ¿no? Falta depurarlo, y eso sería muy interesante. Usted llegó aquí y se le está dando un recurso y no bajó, pues entonces a lo mejor no voy a comprar más patrullas y chalecos antibalas, a lo mejor es meter más canchas de fútbol, o un programa con la Secretaría del Trabajo de trabajo medio tiempo, no sé, porque es lo que sí me va a hacer que se aminore el índice delictivo, ¿no? O sea, que traemos por trabajan mucho, pero el robo de casas, olvídense, están pero disparados, ¿no? Entonces, no sé, son cuestiones que van vinculadas, pero efectivamente, como están las leyes, pues llega el que sigue nomás sin confianza, sin fundamentar nada, y cuando se llegue, por ejemplo, que se implemente como nivel federal, pero que se implemente, pues,
difícilmente va a estar en los niveles de directores o secretarios o subsecretarios, o sea, esos, pero ahí sí a lo mejor la ley orgánica que cumpla con un perfil, con un, pues que tenga una carrera, ¿no? A lo mejor no decir que sea el de urbana ingeniero o arquitecto, simplemente que tenga la carrera, que tenga tantos años de especialización, a lo mejor avalado por los mismos colegios, no sé, a lo mejor ya también colección con los diputados, ¿no? Te lo avala, pero a cambio de una obra, algo así. Pero será algo que a la gente puede decir, porque luego sucede, ¿no? Cuando lo quieres hacer muy transparente, amarrado, de rato te sale mal el asunto, ¿no? Y ya te andas pidiendo que sea valor del alcalde, tú ese, pero va de su fulano, porque pues ya ves que aquí en el colegio trabaja, pues no sé, son cosas. No sabe hacer nada. No sabe hacer nada, pero creo que es muy buena idea. Creo que la cuestión que sí queremos es de que sea profesional el servicio de gobierno y que lo que se haga aquí pues quede vinculado, que no quede en el olvido y que digamos tantos mañana con los 8 un documento que se pretende que se implante para la cuestión de la transgeneración. Pues dar una visión de la ruta, pero sí es muy importante que tengan ciertas competencias, que tengan claro que se les va a evaluar con indicadores. O sea, que al final del año no digan, es que asistí a 360 eventos. O sea, realmente que digan, voy a hacer esto, voy a traer tantas inversiones, de tanto dinero, no sé, indicadores concretos, evaluación, que sea fuera de la parte política, de preferencia a las cuestiones universitarias, cualquier universidad. Y yo sugeriría incluso que hasta una certificación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la Secretaría de Salud? Siempre ponen un médico, porque es su forma de vida. Cualquier médico que agarre un puesto público, sabe que no va a hacer nada, o por lo menos tiene una guillotina, consciente de que su medio es la medicina, y que si sale, lo van a expulsar del colegio. Pero bueno, luego ahí vienen otras cosas. Pues creo que está incluido, bueno, el otro punto que me ayuda. Perdón, nada más para complementar un poquito, lo que pasa es que debemos ser bien conscientes que ahí sí depende de todos nosotros, porque ¿de qué sirve que el municipio esté limpiando las calles y nosotros mismos tiramos botellas de cerveza, etc.? Yo pienso que ahí sí es, como dicen los gringos, es el enforcement, ¿no? Es decir, cuando uno pasa al otro lado sabe que si se va, si le acelera son $300. Yo ahí sí pensaría que mejor, o sea, obligar a la gente a que se comporte como se comporta cuando cruzamos al otro lado. Cuando pasamos al otro lado, no pueden tomar, porque tomar tiene una implicación, se alza el costo de los seguros, van a hacer servicio voluntario, y tiene un accidente actualizado. Yo pienso que sí, el municipio es la casa de todos. Yo pienso que sí, ahí sí deberían las multas ser muy no simbólicas, que sean un ejemplo para obligar a que no se haga ese tipo de Muy bien, lo opino del punto ¿no? O sea, pues ya estamos los cómo los vamos a cambiar. Si quieres, bueno, Tomás, todos los gobiernos tratan el tema de la imagen urbana, más que hay que reconocer algo. Por ejemplo, uno va a Estados Unidos y ve todo ordenado, ¿no? Y ahí no pueden poner un letrero donde no. Y uno ve aquí que ponen hasta los camellones, sacan el letrero y, o sea, dejan los carros en la vía pública. Aunque estén teniendo el ayuntamiento, los ayuntamientos pues no les gusta eso, la gente tampoco. Uno ve cuando en lo que son las partes residenciales está es más te lo dicen porque todo el mundo se está vendiendo en la casa, le está pagando. No puede usarla para otra cosa diferente que para vivienda y de repente ya es una cuadra y todo el mundo vendiendo, o sea, cuelgan en el cerco la ropa. Y dice, oye, pero esto no, o sea, yo estoy comprando un lugar acá y el de al lado ya está vendiendo, ya puso tiendita al de al lado, ya se me deja estacionado. ¿Qué es lo que pasa también? Que hay que reconocerlo, ¿no? Ahorita estamos viendo la peor crisis económica, de por sí antes estaba. Entonces es una válvula de presión, así lo ven los gobiernos, o sea, de repente uno dice, ¿por qué está vendiendo? Es que no tengo trabajo y están ya vendiendo ya todas sus cosas. Y no es uno o dos, uno ve que es algo muy generalizado,
uno lo puede ver, aquí en la ciudad mexicana es increíble, ¿no? Todo el mundo, o sea, en lugares esenciales, hasta en la cuadra, la gente en las casas pequeñas, esas de 30 metros, no sé cómo le hacen, la sala ya es tiendita, ¿no? Y viven en un cuarto, ¿no? Por la misma, todo el mundo además tiene la idea de tener su negocio propio, ¿no? Y es el changarrito, ¿no? Y entonces eso lo que hace es que es un desorden urbano muy fuerte. También hay un reglamento que dice, es más, la misma hipoteca te prohíbe que el señor tenga ahí venta de casas, pero pues el banco dice mientras me pague, pues ahí lo dejo, ¿no? Los vecinos, pues como yo vendo aquí los fines de semana, entonces empieza a ver el desorden que existe actualmente. En Tijuana, en el 14º se trató de arreglar y le salió el tiro por la culata porque la gente se molesta. ¿Y por qué? Porque en ese entonces, porque sí funciona y aquí no funciona. Ah, bueno, es que allá tienen el desempleo. Y aquí alguien se queda sin trabajo y no le llega. Ahora traemos 7.1 como nunca. O sea, Baja California andaba siempre en el 1 el 2% de desempleo. Tenemos 7.1 más que el promedio nacional. ¿Por qué? Porque mucha maquiladora cerró, que era nuestro contratante más fuerte y todo. Entonces estas cuestiones que uno sí ve, o sea, mis hijos le ven más de estas, se ponen hasta en la calle, ¿no? O sea, no respetan, pero son tantísimas gentes por esta cuestión que es una válvula de presión. Entonces sí es cierto, a lo mejor usted tiene que llevar por áreas modulares, pues en la zona el centro cívico y X lugar, porque si se aplican, ya están las leyes, pero ¿por qué no se aplican? Por el problema social que generaría? Nomás lo comento porque se han hecho y ha habido problemas en la sociedad. Hay puntos que uno puede, es más, si no la aplican, yo sugeriría que quitaran esa ley, porque además como gobierno se ve muy mal que no se aplique el reglamento de la ley, yo lo quitaría. Pero hay otras situaciones que no necesariamente tienen que ver con la economía que llegan acá en la ciudad. Entonces, la gente anda alcoholizada, manejando, y realmente no sucede nada. O sea, sabemos que podemos, orinar en la calle, o sea, la multa es de 100 pesos. Y en Estados Unidos es 300, ¿no? Entonces, yo sí sugeriría, porque así ya no es cuestión del político de la persona, es cuestión de ordenar nuestra cultura. Entonces, hablando del tema, pues es la definición de qué queremos como visión de la imagen urbana, y ahorita está poniendo la de eso de cómo mostrar que se respete, ¿no? Yo creo que esos serían los dos temas en este tópico, ¿no? Bueno, ahí nada más, yo creo que hablando de la mesa de innovación vamos a tener que innovar en muchos de los procesos, en muchas de las estructuras, en muchas del funcionamiento que es, porque si seguimos con que es imposible, con que esto, no, pues es que no te van a dejar, no, pues es que no, pues aquí nos vamos a estar y va a pasar otras 10 mesas más de gran visión y no vamos a llegar a nada. O sea, tenemos que innovar mucho los procesos, sí tiene que ver, yo creo que todas están unidas, ¿no? El área de la normatividad y la reglamentación, el área de financiamiento, bueno, cómo se va a llegar acá, bueno, que eso al final se tendrá que ver en conjunto, ya que terminen este trabajo. Pero sí, por lo menos, aquí en lo particular, pensar en estrategias nuevas, porque si seguimos haciendo lo mismo y pretendemos resultados diferentes, eso nunca va a suceder así de sencillo. Entonces, cambiar mucho de también el funcionamiento, les digo, en ese sentido yo creo que parte de eso es las estructuras, cómo están conformadas hasta el día de hoy. Son estructuras que por si están jalando cada quien para agua para su molino, como dicen. Es muy complicado ahorita, si no se hacen esos cambios, que se logre hacer esto que quisiera hacer en materia de imagen. Ahí, mira, perdón. No, bueno. En esta parte donde habla sobre la educación y la conducción de los individuos, es culturizarnos, ¿no? Porque sí es cierto, cuando estamos en Estados Unidos, límites de velocidad, producción de algodón y demás. Pero por ejemplo aquí en Mexicali, ya hay una cultura, por ejemplo, de usar el cinturón de seguridad, ya lo podemos ver, o sea, ya la gente pone el cinturón de seguridad y son más la gente joven la que lo utiliza. A lo mejor ya nuestros papás, ay no, yo no me gusta, porque ellos vivieron en otro tiempo, ¿no? Pero ahorita ya todo el mundo estamos utilizando. El hablar por teléfono celular también, y pese a las medidas que sí, que está tomando la policía municipal, está infraccionando cada vez que uno va hablando por celular, creo que también nos va dejando el aprendizaje de que no debo de hablar por celular cuando voy conduciendo. Entonces, es utilizarlo, no es un proceso de ya mañana todo el mundo ya vamos a dejar de estar el celular cuando vamos conduciendo, vamos a dejar de tirar papel, vamos a dejar de ir a dejarle la basura al otro baldío en lugar de esperar el recolector o llevarle a
relleno sanitario, no sé, es cuestión de años. O sea, la campaña de cinturón de seguridad, yo creo que tiene más de 10 años, incluso cinturón. En las campañas que están ahorita de no conductas en estado de embriaguez, tiene años, y creo que ahorita apenas está llegando, están empezando a utilizar ya muchos jóvenes que toman el taxi, prefieren ese taxi, regresar el taxi a su casa, o el conductor designado, pero son campañas de largo alcance, que tenemos que esperar a que haya una conciencia, pero es no dejarlo. Sí, continuando presionando. Y sí, la presión de las infracciones, de que nos estén llamando la atención cada vez que lo hagamos, creo que eso es como la repetición, ¿no? La forma de repetir la misma acción, pues tenemos que aprender a. Si estamos cometiendo el mismo delito y estamos recibiendo un castigo, una sanción por cada vez que lo estamos haciendo, creo que va a llegar un momento en el que ya no lo puedo hacer. Yo creo que de esto que estamos manejando debemos de empezar a encontrar formas diferentes de hacerlo. Finalmente, yo no creo en las multas. O sea, las multas se convierten muchas veces al revés. Es un ingreso de la administración y hay instrucciones de multar. Y la otra es que las multas no corrigen las conductas. Porque finalmente, pues sí te cuesta, ¿verdad? Pero finalmente no te está creando condiciones para corregir la conducta. Creo que un proceso de evaluación, más bien, es el registro de tus infracciones. O sea, tú fuiste de alta velocidad, detuvieron con aliento alcohólico, se va registrando el comportamiento de tu licencia de conducir. Y finalmente, cuando llegas al manejo de eso, cuando llega un límite específico, te mandan a reeducación. O sea, o te retiran tu licencia, ya no tienes la seguridad para manejar. Yo creo que eso es mucho más efectivo que cualquier otra cosa. No, es que es más con todo, pues es más imposible que lo hagan, ¿no? Porque tú mencionaste lo de la recaudación, que es una realidad. Y sí ha ido mejorando lo del cinturón de seguridad. Yo creo que hoy en Mexicali, por lo menos, yo creo que no sé, el 80 y tantos por ciento usan el cinturón de seguridad, cosa que hace 10, 15 años nadie lo usaba. Lo de hablar por teléfono, pues hablas y si pasa la patrulla de los fondos porque sabes que te van a parar. Hay un grado de conciencia. Ya ha ido mejorando eso, ¿no? Y también lo de manejar en estado de ebriedad también son las multas más caras. Es más difícil que los perdonen, los carros se los llevan, o sea, el castigo se ha ido incrementando, desafortunadamente es un castigo, como dices, ¿no? Pero aquí con lo de la preocupación de la imagen urbana son varios aspectos. Uno en particular que nos dificulta mucho el accionar a la administración pública es los reglamentos de imagen urbana. No hay reglamentos adecuados, no existen, bueno, sí existen pero no son adecuados. Tuvimos un problema muy grande con la publicidad, en la que al final de cuentas influye en la imagen urbana, cuando pusieron este espectacular gigantesco atrás en el Zaragoza Sur, se llama la calle, atrás de la farmacia de la limpiadoría Wizard, creo que está sobre la Zaragoza. No deberían de haberlo puesto por o sea, no hay justificación para ponerlo ahí. Ahí en el IMIP tiene señalado dónde son áreas comerciales, dónde sí se puede y dónde no se puede. En ese lugar en particular no se puede, no es área comercial, porque ya está dentro de la colonia nueva. Pero bueno, por lo que haya sido le dieron el permiso, cosa que molestó muchísimo a los vecinos. Pero no hay una reglamentación para prohibírselo, o que sea muy clara para prohibirlo. Y lo que pasa es que al empresario de esos letreros le vale gorro la imagen de Mexicali. Él ve una área de oportunidad donde ganar no sé cuántos miles de pesos y lo hace. Y si la autoridad municipal se pone en contra de eso, se ampara y luego la demanda todavía. O sea, es muy complicado, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿por qué? Porque no tenemos una reglamentación adecuada. Hace poquito en Cabildo se dio una instrucción de que se suspendieran todos los permisos para espectaculares y vallas, todo este tipo de propaganda, hasta que no se tuviera una reglamentación adecuada, porque no tenemos cómo defendernos, pues. Y lo otro que creo que es muy importante aquí para el compañero Limit
es que el IMIP, que es el único ente pensante, planeador, y aparte que ya tienen muchos proyectos desarrollados, no se le toma por reglamentación, no se le toma en cuenta para las obras del ayuntamiento. O sea, curiosamente, la única área del ayuntamiento, de la administración pública, que se dedica a pensar, a planear, a ver cómo todo esto de la imagen urbana, cómo ser más eficiente, más eficaz en todas las obras que haga el gobierno municipal, no tiene ni voz ni voto en la toma de decisiones de las obras municipales. O sea, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, por eso estamos como estamos pensando, o por eso tenemos estos problemas de imagen urbana y de ser un gobierno eficiente. Y las obras los vemos, ¿no? Esta obra de la ruta rápida del camión, podemos ver en muchas áreas donde fue un proyecto que lo sembraron y dijeron, por aquí se va a hacer, porque ni siquiera está en muchas vueltas, se nota que no pensaron cómo hacer más eficiente o hacer mejor el uso del suelo que ya teníamos, ¿no? Y digo, eso es un ejemplo de cómo dos cosas, una es la reglamentación y cómo al ente pensante, a la única área pensante del ayuntamiento planeadora, pues no se le toma en cuenta, no tiene voz ni voto para la toma de decisiones importantes, ¿no? Yo creo que la suma una cosa es importante. La falta de reglamentación también es falta de un proceso sistemático de que el ente pensante traduzca en esta reglamentación. Porque el hecho de que tenga un estudio no lo faculta para aplicarlo socialmente. Tiene que pasar a ser un proceso de reglamentación y tiene que ser aprobado en el proceso. Y eso creo yo que desgraciadamente le ha pasado al mi pasado. Ya Juventino ya lo tiene muy claro, ¿verdad? De que si no registra los resultados de estudios y si no sigue el proceso de aprobación generalizada para que se convierta en un reglamento, en una norma, en una aplicación, pues no va a funcionar, porque fácilmente cualquier persona se va a amparar, es tu opinión contra mi opinión, y no hay ninguna, la Constitución me ampara de que mientras no sea ilícito, yo lo puedo realizar, ¿verdad? Entonces, sí, así es, efectivamente, como mencionas, Carlos, idea de la normatividad urbana, para que estas ideas, estas buenas intenciones, pues se puedan llevar a cabo. Obviamente necesita haber un programa de desarrollo o una serie de planes, pero que estén sustentados en la parte normativa o en la parte legal. Mientras tanto, no van a funcionar. Y otra de las cosas, desgraciadamente, muchos de las imágenes que se vieron de ciudad no eran proyectos, yo sí lo quiero aclarar, eran perspectivas, eran imágenes muy interesantes de la visión que se quiere de ciudad, pero hasta ahí, porque ese es uno de los grandes problemas con los que me he estado topando, es que está lleno de proyectos. No está lleno de proyectos en el instituto, está lleno de perspectivas, está lleno de imágenes muy bonitas, está lleno de diapositivas de la ciudad que queremos, pero eso no son proyectos. De eso que se pueda concebir que es un proyecto de la ciudad. Y cuando digo un proyecto, repito, no es una perspectiva, sino ¿cuánto va a costar hacer esa imagen de ese corredor? Pues tenemos que saber el costo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Nos va a tomar 2 años. ¿Quién lo van a hacer? Pues tienen que ser obras públicas, servicios públicos. A lo mejor el sector empresarial tiene una participación en la inversión. O sea, ese tipo de cosas son las que nos van a permitir materializar esos proyectos. Si esa parte no se hace y sí recae mucho en la responsabilidad del propio instituto, pues se va a quedar otra vez como muy buenas ideas que a lo mejor tenemos todos o la mayoría. Entonces, ahorita estamos cambiando un poquito, que es parte del proceso de innovación. Bueno, estamos tratando de innovar un poquito el manejo o la forma de trabajo del propio IMIP, porque sí ha faltado mucho ese respaldo, independientemente de que haya respaldo o no de la autoridad. Cuando se llega a un consenso en este tipo de mesas de participación multidisciplinaria y los distintos sectores, y que ya se acordaron, no se vale que tal o cual proyecto, tal o cual el gobierno de repente diga, no, a mí no me interesa, yo no voy a participar en eso. Pero para que sí lo haga, precisamente por eso ese documento debe ser un documento normativo, un documento legal, que nos permite entonces sí que se obliguen a que se hagan esas acciones, que se obliga a que la forestación de los corredores tiene que estar incluida en las obras. O sea, porque se hace ahorita la obra con la pura vialidad. ¿Y qué pasa con lo demás? No, pues no se va a hacer. Ahora,
Y ahí también entra el tema, obviamente, de los recursos, que pues sí están limitados en todos los aspectos y quién sabe si algún día vayan a sobrar, pero por lo menos saber cómo eficientizar los recursos. Vamos haciendo esta obra donde al mismo tiempo se pueda ir poniendo el área verde o lo que requiera. Entonces, ahí es también parte en lo que vamos a estar trabajando y en lo que se va a estar innovando la forma como se está trabajando. Ahorita nos dicen mucho, es que el INIM no tiene dientes. ¿Y dónde están los dientes del instituto? Bueno, pues hay estrategias precisamente a través de una serie de acciones donde, más que tener dientes, que realmente se convierta en la autoridad en materia de planeación que es, y no meramente como un área de sugerencias o un área de que pues yo creo que por aquí no tenemos que ir, no, sino una entidad donde con la participación de todos los miembros del Consejo se pueda llegar a estas decisiones, incluido la comunidad, porque cuando hablamos del Consejo me parece que somos ajenos a las personas que no representan quizá ninguna dependencia, pero representan a la ciudadanía, es decir, ciudadanos que también están ahí sentados y opinando. Acabo de ver un ejercicio muy interesante que están haciendo ahí en San Diego, donde la autoridad se sienta únicamente con los ciudadanos de una colonia y a ellos les pregunta ahí qué necesitamos y cómo vamos a hacer. Y la gente dice, pues aquí el problema que tenemos es que huele muy mal aquí la alcantarilla, o el problema que tenemos es que pues en esta zona el pavimento se está deteriorando. Entonces, de ahí mismo sale el programa de acciones o el plan para que se pueda implementar, y eso implica también de repente buscar recursos, o sea, porque no basta únicamente con que aquí está y pues a ver quién lo hace y cuándo lo hace, sino hay que buscar los recursos para que se pueda implementar y hay que ver a qué área les toca tener una participación más o menos pues integral, ¿no? una participación proporcional de cada una de las áreas para que se lleven a cabo. Es decir, tenemos que trabajar también en hacer una planeación operativa, que se pueda estar operando cómo vamos a estar trabajando y cómo vamos a estar implementando esas buenas ideas o esa parte que ya está pensada, y no únicamente por el instituto, sino está pensada por todos los miembros que participan en el área de planeación, una planeación que tiene que ser integral y es pensada por todos los que participan en ese proceso. Yo pienso que en este punto tan importante que nos pertenece a todos los que vivimos en esta ciudad, no debemos limitarnos con cuánto va a costar. O sea, yo pienso que el municipio hay ciertas cosas que no debe apropiarse, no son de él. O sea, los recursos los va a poner la industria si le ponemos un buen proyecto, una buena reclamación, un plan para donde se va a beneficiar la industria. Si en una colonia la gente ve que va a aumentar la seguridad o disminuir el vandalismo, nada más porque tienen su partecito bien cortado en césped, ellos van a participar. El recurso va a llegar, nada más que lo que tenemos que hacer es pues, definir cuáles son los puntos estratégicos, y ahí yo sugeriría que lo que es el enfoque, o sea, obligar a la gente a que cumpla con el reglamento, y como lo hizo el INCA hace como 20 años, comenzar con los niños de recién nacidos, el que quiera su ciudad, y comenzar con un programa cultural desde el preescolar y lanzárselos para que ya, a lo mejor ya nosotros ya no tenemos remedio, pero a lo mejor un niño dentro de 10 años, cuando comienza a manejar, cuando comienza a manejar, pues va a poner cinturón, le va a prestar dedos para manejar alcoholizado. Entonces yo pienso que es cultural. Van a generar iniciativas de diferentes sentidos, yo creo que va a ser válido analizarlo, claro que sí. Pasamos a ver si tenemos algunos acá. Bien, ¿quién me ayuda con esta? La ley representa el contrato dentro de una convivencia social que poco a poco ha perdido sentido para el individuo y se ha transformado en letra muerta por su falta de aplicación y cumplimiento, tanto por la autoridad responsable como por el ciudadano inconsciente de las consecuencias. ¿Cómo resumiríamos a lo que la mesa tendría que ponerse, ¿no? Para estar aquí como no sé qué nos vaya a quedar sin de lo que es el cumplimiento de la ley y obviamente la responsabilidad de la autoridad. Es bien interesante ver cómo también es parte de nuestra cultura que vamos a tener que ir cambiando, cómo, retomando el ejemplo de los vecinos del norte, lo comentaba por ahí en otra ocasión, cuando la autoridad dice tajantemente no, en ese momento se acabó la discusión. En México
en el momento que la autoridad dice no, en ese momento empieza la discusión. O sea, si la autoridad te dice, aquí tú no puedes tener este uso del suelo, no, pero es que mira, es que le voy a hacer, es que no se puede porque no debe haber aquí un comercio, porque es una discusión. No, pero es que, mira, es que mi vecino, es que mi primo, es que mi amigo. Entonces, ahí es donde también falta mucho la cultura del cumplimiento. Tiene que ver también con las condiciones efectivamente económicas que tenemos, que son muy complicadas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, o hacemos caso a la normatividad que se va a implementar o que existe, o hacemos como que hacemos. O sea, si va a ser ese el caso y vamos a tener flexibilidad por todos lados, pues entonces sí la normatividad es efectivamente, como dice ahí, letra muerta. Son nada más buenas ideas de más o menos cómo llevar una convivencia social, que a fin de cuentas, ¿para qué? Para tener un orden precisamente de convivencia, de cómo podemos mejorar nuestra estancia o mejorar nuestra calidad de vida, que a fin de cuentas ese es el resultado. Entonces, se tiene que evaluar también hasta dónde hay cero tolerancia, que esa es por ahí algunas estrategias de los gobiernos que han implementado. Es decir, cero tolerancia es cero, como dice el nombre. No es que, bueno, ahorita fue tantito, es que me pasé el alto, pero nomás fue tantito. Bueno, te lo pasaste, es esta multa y se acabó. Entonces, yo sí creo que sí debiera de haber también normatividad más estricta, y sí es mucho de cultura. Y el ejemplo aquí lo tenemos en Frontera otra vez, pues tiramos un papel allá, ya sabemos que nos va a costar $1,000, pues se te quitan las ganas de por vida volver a tirar un papel allá. ¿Por qué? Porque económicamente nos afecta mucho. Aquí como que pasa y como que no pasa. O sea, como que si nos ven, bueno, y si nadie me ve, pues no pasa nada. Pero hoy también es de conciencia, de cultura y de cómo percibimos a nuestra autoridad. Es muy importante que todas las autoridades de todos los niveles también hagan cumplir la ley. Esa es parte de la responsabilidad, hacer cumplir la ley. Si la hacemos cumplir, primero, si la ley es ambigua, pues es muy complicado porque se vuelve subjetivo. Y segundo, si queda a criterio del que tiene que aplicar, pues es cuando entonces la ciudadanía dice, ¿sabes qué? Aquí mi vecino hace lo que quiere y a mí sí me multan. O aquí a mí me obligan a sacar una licencia de construcción, pero allá el vecino ya lleva 3 pisos y nadie le dice nada. Entonces, sí es importante también los recursos, porque pues necesitas tener las personas que están supervisando, verificando, o a ver de dónde. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ser más estratégicos en cómo se aplican los recursos para que también se hagan cumplir estas leyes, porque no nos vamos a estar llenando de leyes y de reglamentos y leyes y nadie va a poder hacerlos cumplir. Así de sencillo. Podemos tener 1000 reglamentos excelentes, pero resulta que es el caso de licencias de construcción. Si en la ciudad, por ejemplo, hay 10 inspectores y estamos hablando de una ciudad pues, de 277,000 viviendas y que se está reconstruyendo y que están generando mal, ¿cuándo van a terminar de revisar toda el área urbana? Pues nunca, la verdad. O sea, queremos que alguien esté revisando que tenga licencia de construcción, que una nueva ampliación que se haga. 5 personas jamás van a poder, o 10 personas jamás van a poder. O sea, se necesitaría cuando menos, a lo mejor 10 por cada sector de la ciudad, pensando en que tenemos 32 sectores, bueno, pues cuando menos 5, pero otra vez volvemos, no hay presupuesto, no hay recursos. Entonces, tenemos sí que ser muy estratégicos en pensar las leyes y los reglamentos que hay, cuáles tendrían que cambiar o ampliar, y lo más importante, si los vamos a poder hacer cumplir, porque si no, se van a quedar únicamente como bien dice ahí, letra muerta. No los vamos a poder hacer cumplir, no tiene la autoridad, en este caso municipal o estatal, no tiene la capacidad de hacerlos. Entonces ahí es donde tenemos que innovar en otras estrategias. Mencionaba, voy a retomar un ejemplo, el caso de la licencia de construcción. Si no hay suficiente personal, a ver, colegio de arquitectos, necesitamos que te integres esta dinámica para que con todos los miembros del colegio nos ayudes, por ejemplo, a estar verificando y a estar revisando, y cada que vayas a hacer una obra, por lo menos estés informando o que compartas la autoridad, ¿no? Que ese es un poquito también el trabajo de la dinámica. Si no son ese tipo de estrategias, no vamos a poder atacar. No va a ser en el mismo sentido, porque yo creo que está reglamentado todo, o sea, de lo que vemos, o sea, yo veo, por ejemplo, en los parques deben que estar negocios privados, ¿no? Por ejemplo, ahí sobre la Anáhuac, ahí no quedó de Marcos, ya se acabó el pasto, ya se lo acabó, está prohibido, o sea, pues el señor. Y uno ve, por ejemplo, los centros comerciales en esa avenida que me toca pasar,
pues ya están casi solos, la mitad no. Y la gente que pasó, pues estaba pagando una renta de $500 o $4,000, a lo mejor que fue el camellón, y el camellón ya una tienda a la mitad, mira que hay tierra ahí. Pero creo que ahí se ponen, por ejemplo, no se ponen sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, porque como que dice la ley, ¿no? Y no dice que haya zonas donde se aplica la ley, pero bueno, aquí como que no te puedes poner, porque aquí sí te aplico la ley. Bueno, pues te pones allá, pues como que hago en la vista gorda, ¿no? Y también otro punto, por ejemplo, el tema, yo lo vi en Tijuana, pues es que la ciudad de Tijuana, ¿no? Tiene 1.600.000 habitantes, tienen un poquito más de los inspectores, la ciudad crece 2-3 hectáreas diariamente, pues no se dan abasto. Pero y cuando revisas en San Diego, que tiene 3.4 millones de habitantes, y tiene la misma cantidad de inspectores, porque allá sí funciona, por la votación de la gente. Porque ahí cuando empieza a construir el vecino la construcción, y el primero que habla son muy metiches los gringos, así es información que tiene. Inmediatamente, aquí está prohibido que después de 12 de la mañana la música, todo, y uno pasa por las calles, a todo el mundo le vale. Y como hay, no sé, 3,000 gentes que están a la noche con su, pues no que van, pues se faltan policías por a todos los lugares, y a uno como que dice, bueno, pues que violan la ley, no al cabo, son muchos, ¿no? Entonces es parte de la cultura, la verdad sí faltaría en un momento dado, y es parte de la formación del mexicano, como él dice, está la regla, oye, pues es que el vecino es como los hijos, ¿no? ¿Por qué me lo aplicas a mí si a mi hermano no? Entonces es parte de que a lo mejor parte de la mesa de innovaciones también decir, entre la gente, en las nuevas clases que debe haber, por ejemplo, hay que ponerse precisamente la cultura de la legalidad, porque hay que te sirve poner todas las leyes y luego te está llegando con un billete aquí, oye, dame chance, por favor, y mírale, y no se aplican. Y el ciudadano pues dice, pues que se viole. Por ejemplo, algo que funcionó en Nueva York con el famoso Rudy Giuliani, que ya lo puse una vez, y el un alcalde que transformó Nueva York, o sea, no era un cochinero de que decía, no salgas en la noche al centro del parque porque te matan y te violan, en fin. Y uno veía que había vendedores ambulantes, uno veía el metro todo rayado. Pues este señor llegó y no cambió las leyes, simplemente dijo, pues vamos a empezar por lo que se ve. ¿Está permitido que la gente venda en la vía pública? No, pues nos agarró a todos un día un operativo, ¡rum! Ahí salieron más de 5 órdenes de aprehensión por asesinato y todo, fue increíble. Oye, ¿está permitido que la gente lleve y que raye? No. Y empezaron poco a poco, y pues si en la noche no puede hacer en el centro del parque, pues a meter operativos y agarrar a todos los que vendían droga y a todo. Y poco a poco empezó a transformar. Dice, pues yo voy a empezar por lo que se ve. Yo no veo si alguien trae un arma en un carro, porque sería imposible pararlo. Pero si veo lo que está mal, que están haciendo eso. Y empezó aplicando la ley, que aquí ya existen las leyes, y transformó Nueva York de ser una de las ciudades que la gente siga, porque ahora lo que vale, por ejemplo, en las principales zonas, o sea, le elevó la calidad de vida a las personas, hace un polo de atracción, renació la vida nocturna, inclusive porque ellos durante mucho tiempo, por lo que es Broadway y todo, pero empezó a haber también unas cuestiones de cabarets y de shows de sexo y todo eso terrible, que con la quinta enmienda no se acaba enmienda porque ya pues se amparaban, lo mismo que aquí sucede, y empezó, entonces dije, ¿sabes qué? Pues no puedo luchar en contra, pues se amparan, o sea, eso ya está fuera de cualquier ámbito, un amparo, y aunque tú tengas aquí un reglamento, aunque te da coraje, pues ya lo ampararon, si no lo acato, pierdo el cargo. Entonces lo que dijeron, bueno, está bien, o sea, no podemos contra los amparos de ellos, entonces, y están llevando la ley porque aquí la dice, pero pues se han amparado. Pues a la entrada vamos a tomar fotos de todo el que entre a esos lugares y los vamos a publicar en el periódico. Está bien. Entonces llegabas, la vía pública es pública, ¿no? Y con una cámara así, va a entrar usted aquí y ver su foto, mañana va a salir el periódico. ¿Qué pasó? Pues empezó a caer la gente, ¿quién quería verse en el periódico, no? Mira, ahí está tu esposo, se acabaron los negocios. Se acabaron, fíjense la mala inteligencia que tuvieron. No, pues no, o sea, de repente es con lo que tú tengas. Que aquí, o sea, uno puede, pues nada más, y se acabaron esos lugares porque nadie quiere salir en el periódico el otro día que fue a ver un show de sexo en vivo, ¿no? Y pues los de esos vivían de este negocio y de repente nadie entraba. Óyeme que estás acabando el negocio. No, yo solamente, tú sigues, pides tu amparo, yo no te voy a cerrar tu negocio, pero el que entre aquí le tomo foto y sale en el periódico su foto. No el nombre, pero la foto sí, porque también no sé. Y pues se acabaron. A lo que me refiero, la cultura yo creo que tenemos que trabajar en dos vertientes. Una,
en pedirle al sector educativo, no sé, que la clase de legalidad que la gente vea, o sea, por el orden y todo lo demás, porque si lo veamos en nuestro ADN, ¿no? De que porque los aztecas, los famosos tianguis, y pues como que es parte de nuestro pasado histórico, ¿no? Lo llevamos dentro de, pues ya no lo hizo, porque no es que, y uno ve, ¿no? Las maquetas y que los tianguis que sacaban aquí ellos, ¿no? Y sigue todavía, no es algo que viene, lo digo genéticamente. Pero si uno dice, pero todo el mundo se quiere, y nos pone como ejemplo el orden de los norteamericanos, pues entonces, ¿qué queremos, no? El pasado histórico y prehispánico que se conquistó, pero seguimos con las mismas costumbres, o queremos ciudades de primer orden, de primer nivel, porque si no metemos en un problema en las autoridades de llegar aquí y decir esta es la ciudad ideal, que a la mera hora pues no se va a aplicar porque la gente no lo quiere, ahí lo que sea, o sea, es un contrato social. ¿Quién quiere que el vecino esté en la noche con el ruido? ¿Quién quiere que el de al lado, que está en una zona residencial, ponga un tendedero porque está vendiendo ropa porque no tiene trabajo la señora? Pues nadie, pero todo el mundo lo tolera. ¿Y cuánta gente no ocuparía más inspectores si sabes que esto está prohibido? Y ya, oye, mi vecina está poniendo aquí una tiendita de abarrotes y pues una zona aquí comercial y le dejan ya carros aquí enfrente y el cochinero y la basura, y llega la autoridad y lo que basura, ¿no? Sí, se tendría a lo mejor que hacer una modificación por el problema económico ahorita. O sea, yo reconozco que mucha gente, yo hablaba con los vecinos, oiga, pues no, es que señor, no tengo trabajo, trabajaba en Sabritas y me dieron de baja, llevo 6 meses sin trabajo. Entonces, ante estas pues uno dice, bueno, pues véndale, más limpia de aquí, no tengas en la estación en la entrada de mi casa. Se llega uno a eso, o sea, como ser parte de la tolerancia ante las circunstancias económicas, ¿no? Hay situaciones que ya prácticamente cerrando la sesión de ahora, vamos a tener el tiempo, pues agradecerle la participación. Creo que las instituciones, en lo particular, bueno, hay que entender entre todos y empezar a abrir los temas que nos asignaron seguir. Pues vamos primero a hacer un acto de conciencia de entendimiento de qué es lo que vamos a llegar, ¿no? Yo creo que le llevamos, voy a dar lectura a un resumen aquí, a lo mejor no es el último partido, que tengo un resumen, ¿no? La mesa de innovación tiene los siguientes propósitos: remediar la falta de liderazgo tanto en el gobierno como en la sociedad, organizar formas de comunicación social efectiva, impulsar la participación ciudadana, la excelencia, competencias de funcionarios, capacitación y evaluación del desempeño, profesionalización de los funcionarios públicos, imagen urbana sana y visualmente enriquecedora, educación y conducción eficaz de los individuos, respeto y cumplimiento a la ley y los reglamentos. Podemos ver lo que llevamos ahorita, que debemos estar enfocados, ¿no? Y por último, invitarlos a una lectura, a lo mejor ya hicieron algunos, de un peruano que se llama El Decálogo de la Excelencia. Ese Decálogo de la Excelencia, precisamente casualmente me recuerdo que estamos buscando, ¿no? Hace, a través de un viaje por el mundo, encuentra la diferencia entre los países pobres y los países ricos. Y menciona que la diferencia entre los países pobres y los países ricos no está en la raza, porque los diferentes personas, vemos mexicanos brillantes en la NASA, vemos científicos peruanos, científicos sudamericanos y demás, tampoco está en el tamaño de las naciones, como por ejemplo vemos Japón, pues, yo creo que Baja California está más grande, y tampoco está en la antigüedad de los pueblos, porque vemos una Australia que tiene pues, escasos 60, 70, 80 años, pues en el menos está, ¿no? Y habla y resume ese famoso decálogo del desarrollo, que está muchos de los puntos que estamos tocando aquí, ¿no? Por ahí recordamos, por ahí tengo. Aquí lo tengo, pues no lo puedes. La diferencia entre los países pobres y ricos no es su antigüedad. Esto queda demostrado poniendo como ejemplo a países como la India o Egipto, que tienen 1000 años de antigüedad, son pobres.
Por el contrario, hay países como Australia y Nueva Zelanda que hasta hace poco tienen 150 años de antigüedad, ¿no? Eran desconocidos y hoy son países ricos, ¿no? La diferencia entre países pobres y ricos tampoco está en los recursos naturales que disponen. Así Japón tiene un territorio muy pequeño, montañoso, que no sirve para la agricultura ni la ganadería, y sin embargo es la segunda, bueno, la tercera ya potencia económica mundial, ¿no? Su territorio es como una gran fábrica flotante que importa materia prima de todo el mundo, la procesa, y el producto resultante es exportado también a todo el mundo, acumulando riqueza. También tenemos el caso de Suiza, sin océanos, que tiene una de las mayores flotas náuticas del mundo, que no tiene cacao, pero sí es el mejor chocolate del mundo, que en sus pocos kilómetros cuadrados cría ovejas y cultiva el suelo solo 4 meses al año, ya que el restante es invierno, que tiene productos lácteos de mejor calidad de toda Europa, al igual que Japón no tiene productos naturales, pero da y exporta servicios con calidad muy difícil de superar. Otro país pequeño cuya seguridad, orden, trabajo lo convirtieron en la caja fuerte del mundo, es ellos, ¿no? En la Suiza ahí guarda la gente la lana, ¿no? Tampoco es la inteligencia de las personas la que hace la diferencia, así lo demuestran estudiantes de países pobres que miran a los países ricos y consiguen resultados excelentes en su educación. Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan nuestras fábricas, y hablar con ellos nos damos cuenta que pues, no hay diferencia intelectual más económica, ¿verdad? Finalmente tampoco podemos decir que la raza hace la diferencia. En los países centroeuropeos o nórdicos podemos ver cómo los ociosos, o sea, latinos y africanos que llegan, demuestran ser la fuerza productiva de sus países. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La actitud de las personas hace la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos se descubre que la mayor parte de la población cumple las siguientes reglas, cuyo orden pues, puede ser discutido, ¿no? Lo ético como principio básico, primero. El segundo, el orden y la limpieza. Tercero, la integridad. Cuarto, la puntualidad. Quinto, la responsabilidad. Sexto, el deseo de superación. Séptimo, el respeto a las leyes y los reglamentos. Octavo, el respeto por los derechos de los demás. Nuevo, amor al trabajo. 10, su esfuerzo por la economía y acometimiento. ¿Necesitamos hacer más leyes? No. ¿O serían suficientes hacer cumplir estas simples reglas? En los países pobres, solo una mínima, o casi nadie, de la parte de la población sigue estas reglas en su vida diaria. No somos pobres porque a nuestro país le faltan riquezas naturales o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros. Simplemente somos pobres por nuestra actitud. Nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas del funcionamiento de la sociedad. Si usted, no repito el correo, se me da cáncer. Sí, aparte, yo creo que lo que hemos estado discutiendo aquí, resume, o sea, que tenemos un Mexicali competitivo, tenemos un Mexicali en donde, pues, yo la verdad, mi niña cada vez me pregunta, papá, ¿por qué vivimos en Mexicali? ¿Qué vivimos aquí? Yo la verdad, te dejo como él, porque yo quiero estudiar leyes en Yale, y claro que y él decidió estudiar Estados Unidos a prepa porque quiere esa oportunidad, y cada como no le puso acá porque vivimos en Mexicali. Si está la violencia, luego un día llega el periódico a la cárcel, ya no lo veo. Si soy un cabrón de la ciudad, si salimos a la calle y la verdad estamos sucios como está más mangueo y hasta el centro, porque vivimos en Mexicali. Entonces, pues, por el trabajo. Pues el amor al lugar donde nos hemos crecido, pero por ese mismo amor tenemos que buscar, pues como ciudadanos, qué vamos a hacer por nuestra ciudad, ¿no? Yo le dejo mucho bueno porque además tienen las dos ciudadanías, entonces tienen la libertad de llegar hasta donde quiera llegar. No, sin embargo, como a mí me interesa que el Mexicali esté mejor, ¿no? Digo, es una pregunta desde los 13 y medio años nos está cuestionando fuertemente, y entonces dices, nosotros tienen derecho como personas, como individuos cuestionar, tienen oportunidad de vivir, todos, pues como el trabajo, ¿no? Entonces yo decía que bueno, no te gusta lo que pagamos, ¿cómo te están echando? Entonces, si a un individuo no le gusta cómo se vive en Mexicali,
que tienen derecho y deberes, que a lo mejor obligación tendría de ir. Los que opinan de ellos, nos gusta la ciudad y queremos que se vea mejor, y nos encantan los retos y la tercera de buscar un mundo mejor, pues nos toca la obligación de aportarle para hacerlo. Digo, ese decálogo, la verdad es que resume 10 cosas, un cambio fuerte, que es la actitud en los elementos esos básicos, que tendríamos que estar buscando. Yo lo traigo visto, leído desde hace como 10 años y todavía no cambio, pues tengo que cambiar, pero cada vez que lo vuelvo a revisar me gusta y como que tenemos que estarle dando, ¿no? Pero yo pienso que no tenemos que arrojarnos pensando en que nos van a faltar recursos, o que tenemos que arreglar todo. En 2015 ya queremos ser un cambio, no, queremos ser mexicanos. Necesitamos encontrar la cámara fotográfica que mencionó Armando para hacer esos cambios. O sea, y no sé si se acuerdan, Hacienda, ahorita la base de contribuyentes todavía somos muy poquitos. Pero Hacienda, cuando quiso ampliar la base de contribuyentes, lo que no quiso fue meter a un futbolista popular, a una cantante y a no sé qué, suficiente. Entonces necesitamos encontrar, y lo metió a la casa, ahora, vote. Entonces necesitamos encontrar la cámara fotográfica para obligar a la mayoría a cumplir lo más que se pueda en lo que se pueda. Yo pienso que no podemos basar la ciudad de Inodoro, que también es una aspiración, queremos ser mejor. No podemos dejarle todo el trabajo al funcionario, ni al político, ni esperar que el municipio pague todo. Ya está pagando el doble de empleados de cualquier. En fin, yo pienso que es actitud, son una lista de cosas y darle la pauta al municipio para repartir la responsabilidad. Somos una sociedad que vamos a hacer esto y es posible en México, ¿no? Es posible en México, en municipios así de clase mundial como eso, ¿no? Digo, y es posible hacerlo en Mexicali también con muchas cosas. Tenemos que trabajar muy fuerte en eso para aplicar también. Hay municipios en México como San Pedro Garza-García y podemos decir también ahí que Michalán y lo que tú quieras. Digo, las cosas seguramente han cambiado un poquito ahorita con la seguridad, pero San Pedro Garza-García, tú vas a ese municipio más rico en México y las regadas, yo me doy cuenta que los casos deficiencias tengo, ¿no? Entonces, sí es posible hacerlo. Zapopan, Jalisco tiene una imagen urbana sinceramente de un nivel muy bueno. Hay varios ejemplos en México de que se pueden hacer cosas. Entonces, bueno, pues era la tarea, ¿no? coloniales, ¿no? Sí, la Miguel de Allende, hay muchos ejemplos. Entonces, ¿por qué Mexicali no puede ser así? Y pues una parte de nuestra tarea es con este enfoque dejar esa forma. Vamos a continuar los miércoles, ¿verdad? Sí, ya está. Son 14 sesiones. Faltan 12, ¿no? Esta es la segunda. Faltan 12, así es. Ya está, entonces, bueno, Son 14 sesiones y somos. sí, vamos a buscar hacerlo en 12, ¿no? Está planteado para 20 sesiones, entonces hasta febrero. Me gustaría, y se va a hacer tema de la próxima sesión, sinceramente, creo que nos está faltando mejor organización para llegar a las reuniones. Y a mí me gustaría dirigir esas reuniones. De tal manera que o sea, si nos preparamos, cada reunión bien, Nos involucramos. y nos involucramos, cada uno por su expertise puede ir conduciendo cada una de las reuniones, y entonces nos va a ir mejor. ¿Sí? Es un ejercicio que no se ha hecho, es un ejercicio que se está haciendo. Yo veo la agenda a las 10 de ayer en la tarde, marcaba un punto, pero repetía otros, y ya dije, pues en la tarde eso ya valió, ¿no? Y entonces sinceramente no quisiera que estuviéramos compartiendo eso para enriquecer con las virtudes de cada quien y darle las 2 horas
a cada uno de los que se apunte como moderadores de equipo y que se enfoque, que le estudie un ratito y que se enfoque cómo nos va a ayudar a coordinarnos para llegar al entregable de la reunión. Y entonces serán casos.